La Metamorfosis, libro sexto. Resumen, vamos a ello. Aracne, versos 1 a 145. Minerva, tras escuchar el canto de las musas en el libro quinto, reflexiona sobre la arrogancia humana. Esto la lleva a recordar a Aracne, una joven lidia famosa por su habilidad en el tejido. Aracne presume que supera a Minerva, diosa del arte, y rechaza atribuir su talento a la diosa. Minerva, disfrazada de anciana, le advierte que modere su orgullo, pero Aracne la desafía a un concurso. Ambas tejen tapices. Minerva representa a los dioses castigando a los mortales, mientras Aracne muestra los crímenes amorosos de los dioses, Júpiter, Neptuno, Apolo, con detalle impecable. Minerva, incapaz de encontrar fallos en la obra de Aracne, pero furiosa por su violencia, destroza el tapiz y golpea a Aracne. Desesperada, Aracne intenta ahorcar, pero Minerva la transforma en araña, condenándola a tejer eternamente desde un hilo colgante. Níobe, versos 146 a 312. Níobe, reina de Tebas e hija de Tántalo, se jacta de ser superior a Latona, madre de Apolo y Diana, porque tiene 14 hijos, 7 varones y 7 mujeres, frente a los 2 de Latona. Prohíbe a los tebanos honrar a Latona y presume de su linaje y fertilidad. Latona, ofendida, pide a sus hijos vengarse. Apolo y Diana matan a los 14 hijos de Níobe con flechas. Primero los varones, luego las mujeres, a pesar de las súplicas de Níobe. Devastada, Níobe llora hasta que se transforma en una roca en el monte Cipilo, de la que brotan lágrimas eternas. Los campesinos licios, versos 313 a 381. Latona, agotada tras el parto de Apolo y Diana, busca agua en Licia. Unos campesinos le impiden beber de un estanque, burlándose de ella y enturbiando el agua. Furiosa, Latona los maldice y los campesinos se transforman en ranas, condenados a vivir en el lodo y croar sin cesar. Marte y Apolo, los sátiros, versos 382 a 400. La historia de Níobe inspira temor a los dioses. Un hombre narra cómo Marte y Apolo desollaron al sátiro Marcias tras desafiar a Apolo en un concurso musical con su flauta. Marcias pierde y es despellejado vivo. Su sangre y lágrimas forman un río. No hay metamorfosis explícita aquí, ya que la transformación del río Marcia es implícita y no de su cuerpo en otra forma. Tereo, Procne y Filomela, versos 401 a 674. Tereo, rey de Prasia, ayuda a Pandion, rey de Atena, en una guerra y recibe a su hija Procne como esposa. Tienen un hijo, Itis. Años después, Procne pide ver a su hermana Filomela. Tereo viaja a Atenas a buscarla, pero se enamora de Filomela y la viola en el bosque. Para silenciarla, le corta la lengua. Filomela, muda, teje un tapiz revelando el crimen y lo envía a Procne. Procne, furiosa, libera a Filomela y mata a Itis, sirviéndole su carne a Tereo en un banquete. Al descubrirlo, Tereo persigue a las hermanas con un hacha, pero los dioses intervienen. Procne se transforma en golondrina, Filomela en ruiseñor y Tereo en abubilla, un ave con cresta que recuerda su furia. Bóreas y Oritia, versos 675 a 721. Pandion, debilitado por la pérdida de sus hijas, muere. Bóreas, el viento del norte, se enamora de Oritia, hija de Erecteo, sucesor de Pandio. Tras ser rechazado en su cortejo pacífico, la rapta con violencia llevándola por los aires. No hay metamorfosis aquí, pero Bóreas y Oritia engendran a Cetes y Calais, quienes tendrán alas en relatos futuros. El libro termina con este rapto, sin transformación explícita. Conclusiones. El libro sexto, con 721 versos, presenta 4 metamorfosis explícitas, contando las 3 transformaciones de Tereo, Procne y Filomela como un solo evento narrativo, todas ellas marcadas por la tensión entre humanos y dioses.
Las transformaciones varían desde lo animal, araña, ranas, aves, hasta lo mineral, roca, simbolizando humillación, dolor eterno o liberación tras el sufrimiento. Ovidio entrelaza relatos de orgullo castigado, Aracne, Níobe, con una narrativa más compleja de crimen y venganza, Tereo, manteniendo un tono poético que oscila entre lo trágico y lo grotesco. El libro destaca el poder divino frente a la fragilidad humana, conectando las historias del libro quinto, Perseo, las musas, con los mitos familiares y amorosos que seguirán en el libro séptimo. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video denle like, suscríbanse y hagan clic en la campanita así YouTube los notifica la próxima vez que suba un video. Nos vemos en la próxima. Chau.